Tu fórmula empírica, como está representada, sería paréntesis CHX, ¿cierto? O sea, 1 y 1 fue lo que dijiste, ¿no? Sí. Ok. Y para el punto 3 que me estás diciendo, esa fórmula la tendrías que igualar a 78. Y después, C y H de 1 a 1, la masa de eso sería carbono 12 más hidrógeno 1 sería 13. O sea que tendrías 13X es igual a 78. Y 78 Eh, entre 13 sería igual a 6. Y con eso demostrarías entonces que el compuesto es C6H6. ¿Correcto? sí. Ok, y el número 4 aquí, la fórmula molecular no está relacionada con la masa molecular. ¿Por qué eso no es verdadero? En base... La fórmula molecular, ¿por qué no sería verdadero? Ajá, o correcto. La fórmula molecular es la real, pero yo lo hice en base... Este, A ver, no me comentes lo que hiciste. Esto es como un enunciado, pues aquí te dice que la fórmula molecular no está relacionada con la masa molecular. Mi pregunta es, ¿eso es cierto o es falso? la fórmula molecular según yo, sí está relacionada. Ok, ¿y por qué? ¿Por qué sí está relacionado? Porque esto me da a conocer la estructura real del compuesto, por lo tanto, La estructura no. Con eso puede obtener los moles y de ahí partir para buscar lo que son la fórmula molecular. Bueno, por ahí anda la idea. La fórmula molecular o verdadera, ¿de qué depende? la, mole- la molecular depende de la empírica. No. Ya pasaste por la empírica. Si quieres saber cuál es la fórmula molecular verdadera o real, ¿qué es lo que necesitas conocer para saber si efectivamente es o no es la fórmula verdadera? El peso molecular. Peso, no hablamos de peso en este curso, La jamás. masa. Exacto. Necesitamos conocer la masa molecular, recuerden, esa terminología ya la vimos. Si la masa molecular estamos refiriendo a una molécula, y si es molar a un mol. Pero necesitamos definitivamente conocer cuál es ese valor para saber si en la fórmula molecular el número de átomos que hay de uno o de otro. ¿Cuál es esa relación? De 2 a 1, de 2 a 4, en este caso que era de 6 a 6, etcétera. Mientras no se conozca ese valor, es imposible determinar la fórmula molecular. Entonces es correcto. Digo, es falso. Exacto. Y la 1, Eh, pues como los compuestos son diferentes, pero tienen la misma composición, mm, porque la fórmula empírica, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es digamos, la expresión o la idea central de la fórmula empírica? ¿Qué es lo que nos ofrece la fórmula empírica cuando la calculamos? El número relativo
átomos en el compuesto. Falta una palabra en esa expresión. Es la representación de los átomos que hay en el compuesto. Falta la palabra clave allí. Es una relación numérica, en eso estamos de acuerdo. Pero La ¿cuál relación de átomos. pero ¿cuál relación de átomos? ¿Cuál relación numérica? Relación numérica mínima. Mínima, esa es la palabra que falta. Porque es la relación numérica mínima. Así que la relación numérica mínima puede ser la misma para distintos compuestos. Cuando sabemos la fórmula, cuando conocemos la masa molecular o la masa molar, entonces allí verificamos si se trata de distintos compuestos, porque tienen fórmulas, masas molares o masas moleculares distintas. Entonces esa es la palabra clave ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, por ahora no, profesor. A la 1, a las 2, gracias por lo que me contestan siempre. Eso se los agradeceré todo el semestre. Bueno. Hagamos esta.
Profesor, pero ¿qué masa molar en especie? Ah, olvídate. ¿Qué masa molar qué? No, ya. Es que no. Ajá, ¿algún resultado? No, perfecto. Aún no, profe.
A ver, Profe, yo lo que hice fue que resté los 1,9 menos los 1,3 gramos. Ay, no, espérese, deme un segundo. a ver, Isaac, continúa pues. Ok, los 1,9 los resté con los 1,3, poniéndolo como si fueran... Voy a encender aquí, perdón, voy a encender aquí para escribir lo que me dice. Ajá, ¿restaste? Ok, entre paréntesis, 1,9 menos 1,3 y los establecí como los gramos, para establecer los gramos de oxígeno. Entonces, pero es que, espérese un momentito. Entonces, ese 0,6 lo puse sobre el 1,3, o sea, es que lo hice en fracción. Entonces, puse la 1,9 menos 1,3 sobre 1,3, sobre 1,3. Eso lo multipliqué por los gramos, por el mol de oxígeno sobre los gramos de oxígeno, y esos gramos de oxígeno, bueno, y los moles de oxígeno los multipliqué por el mol de cromo, y los moles en gramos de cromo, entonces, por los moles de gramos en cromo, entonces eso me dio una fracción molar de 3 sobre 2, y ahí se estipuló. Realmente es un poquito confuso. A ver, Isaac, sigamos tu razonamiento. Restaste esto, entonces vas a obtener oxígeno. Ese oxígeno lo puedes convertir a mol, ¿cierto? Sí. Y el ejercicio dice cuál es el óxido de cromo 3, que es este. Esto aquí, las 3 líneas, significa que es equivalente. Hay 2 mol de cromo por 3 mol de oxígeno. Así que si ya conoces la mol de oxígeno, ahí vas a obtener moles de cromo. Y como están pidiendo la masa del cromo, la masa molar, ya saben que había 1,3 gramos dividido entre las moles de cromo que hay en esa muestra. Y eso nos da la masa molar, ¿no? Si tienes en la tabla periódica, ¿cuál es la masa del cromo? 52, profesor. 52. Preguntas. ¿Alguien lo hizo de otra forma y llegó al mismo resultado? Creo que no, profesor. No.
Pero de eso que está escrito ahí en el tablero, ¿qué es lo que no vieron o no hicieron en este tiempo? ¿O no pensaron? Profe, yo, ¿cómo le digo? Dividí los 1,3 gramos de cromo entre su masa, que es 52, y eso me dio Claro, pero 0,025 no mol. podías hacer eso si lo que estabas buscando era la masa, ¿no? Ah, ok. Disculpe, por eso. Entonces no. Porque era como hacer un círculo, o sea, a partir de la respuesta, ¿no? Pero lo que quiero que vean es, ¿dónde está el grado de dificultad en analizar eso? ¿Dónde cree que está la dificultad? Creo que en ningún lado hay un grado de dificultad. Que bueno, vamos a cambiar la pregunta. ¿Por qué no lo ven más rápido? Si apenas te dan eso, ya sabes que la diferencia es oxígeno. Porque en el momento del análisis es donde nos caemos, porque no queremos, no entendemos realmente qué es lo que nos, de o sea, cómo formularlo de una manera matemática, por decirlo así, para poder desarrollarlo. Tipo, eso es lo que realmente a mí me causa problemas. Ok, entonces lo que tú bien comentas es una cuestión individual, ¿no? Porque es, como decirte, si no estoy entrenado en ver ese tipo de cosas porque no veía ejercicio de este tipo, tiene lógica, o sea, no lo veo porque no he estado entrenado en resolver ejercicios de este tipo. Y no, bueno, no va a aparecer espontáneamente tampoco, pues sino con la práctica. Pero lo que yo sí creo es, vamos a borrar esto aquí un momento. Ok, aquí estamos de acuerdo que si te dan la fórmula del compuesto, puedes, conoces las razones molares, ¿no? O sea, de 2 a 3. Esto no hay, o sea, no hay mayor análisis ahí. Si la fórmula está bien escrita del óxido de cromo, hay 2 mol de cromo por cada 3 mol de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. O sea, eso es como básico, ahí no hay nada que discutir, eso te lo enseñaron en la escuela. Pero si nosotros queremos expresar esto en términos de masa, o sea, escribirlo al contrario nos da lo mismo, ¿no? Cierto, eso no hemos cambiado nada. Escribirlo así o escribirlo así, estamos escribiendo la misma, depende del factor cómo lo querramos usar. Ahí estamos de acuerdo, ahí no hay mayor análisis tampoco. Sí, profesor. Profesor. Ok. Ahora, si yo no quiero utilizar esto en términos de mol, sino de masa, cuando estoy diciendo 3 mol de oxígeno es equivalente a 2 mol de cromo, yo lo puedo simplificar simplemente para trabajar con números más pequeños, ¿no? Divido 3 entre 2, entonces la proporción sería, o la relación sería 1.5. 5 ¿a cuánto? A 1. A 1.
Y si lo quiero en términos de masa, estamos diciendo 1,5 mol de oxígeno. ¿Cuántos gramos serían? Una mol de oxígeno serían 16, ¿no? Y media 16. mol. Media mol, ¿cuánto sería? 8. 8. Entonces, 16 más 8. 24. 24. Y el cromo, fíjense que estamos analizando la fórmula, no estamos analizando nada de lo que decía el ejercicio, ¿ah? Todavía no metió en el número de ahí. Podría correr un poquito la cámara que no se aprecia lo que está escribiendo. Gracias. Entonces, decir esto en términos de mol es decir esto en términos de gramos. ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, conocer esa relación en términos de gramos, ¿para qué nos podría ser útil? Si queremos simplificar esto aquí, dividimos 24 entre 24 y 52 pueden estar en la tabla del 2, así que podríamos decir que en 2. sería 46. Digo, por conveniencia lo podríamos hacer al revés también, no importa, y no, es lo mismo, ¿no? Decir 0,462 a 1, es decir, el inverso de eso. Eso lo tienen claro también, ¿no? Con los números. Sí, profesor. Sí, Entonces, profesor. aquí lo que me está diciendo es que en este compuesto, la relación de masa entre oxígeno y cromo es de 0,462 gramos de oxígeno por cada gramo de cromo. Esa sería la relación de masa que hay en este compuesto. Y eso lo hemos deducido nada más de la fórmula. A donde quiero ir es que cuando usted conozca la fórmula del compuesto, usted puede, toda esta información es parte del análisis que le puede servir para hacer algún cálculo. Entonces mi recomendación es que primero tenga claridad de todo esto, que cuando escribes una fórmula hay una relación de mol, pero también hay una relación de masa que se puede expresar en gramos, en kilogramos, en cualquier unidad de masa. Y lo que los ejercicios te van a plantear entonces son algunas relaciones de masa distintas a estas que es la estequiométrica o la teórica. Pero en el fondo, las operaciones para el análisis de lo que te pregunte van a ser en ese sentido. Lo que va a cambiar, bueno, es la fórmula, ¿no? Puede ser ácido, óxido, cualquiera de esas especies. Pero lo que debes diferenciar es que en una fórmula hay relaciones de mol y hay relaciones de masa. Y que cuando te dan otros números, tú puedes comparar esos otros números con las relaciones teóricas de la fórmula del compuesto que te están asignando. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Ahora sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor.
Entonces, al final lo que comentaba al inicio Isaac, tal vez del análisis, es como de ordenarse mentalmente uno. Cuando se presenta un ejercicio del enunciado, ¿cómo uno sabe que va avanzando? Porque cuando vas leyendo, te vas imaginando inmediatamente, estos gramos, lo que necesito es mol, me está preguntando la masa, etcétera, etcétera. O sea, esa es la parte mental que difiere en cada uno de nosotros, y cada uno lo va a hacer a su manera, ¿no? Muy bien. Esta gráfica la estuvimos viendo en la última clase, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, de los que tienen la tabla periódica a la mano, recuerden que les he dicho que nosotros tenemos que engañar a nuestra mente, y esto es lo que yo estoy intentando hacer. Hacemos un ejercicio de una cosa, cambiamos a otro tema. Algunos dirán, es que el profesor cambia de una cosa a la otra, claro, que hay que engañar al cerebro. Yo creo que uno de los problemas que ha dificultado el análisis cuando ustedes salen de secundaria es que algunos profesores o la mayoría dicen, bueno, vamos a dar este tema, se acabó ese tema, pasamos a otro tema y al otro y al otro, y lo que se va quedando ya no importa. Entonces le han enseñado de manera atomizada, pedacito a pedacito a pedacito. Y después usted es el que tiene que ver cómo lo integra todo y a ver qué resulta de esa integración que hace, ¿no? Entonces ese es un gran problema en la enseñanza. Enseñarte temas aislados, sin conexión. Bueno, la afinidad electrónica, creo que en su tabla periódica no hay datos de afinidad electrónica. No, profe. Y generalmente en la tabla periódica no los traen. Desconozco el por qué. En su libro, en el Brown, que todavía la señora de la librería universitaria me ha estado mareando y mareando y todavía no me ha dado una respuesta concreta. No crees que se me ha olvidado. Y estuve Profe, dígame, yo ya conseguí el libro ¿dónde lo compraste? en la UTP. Eso te iba a decir que Ujú. ya no quedaba remedio. ¿Cuánto te costó? 52. Oh, muy caro. Ujú. Sí, Carísimo. Ese libro nunca costaba más de $40. pero yo dije que, bueno, para esperar más y no sé si iba a acabar el semestre y no iba a tener libro suficiente tiempo para estudiarlo. Claro. Así que lo compré y dije, bueno, será así. Ok. En la página la página 12.4 hay algunos valores de afinidades electrónicas para elementos seleccionados, dice ahí, de bloque S y P. Entonces, ¿Qué cuando página? usted... Disculpe, profe, ¿qué página? 12.4, 12.4. Gracias. Entonces, cuando usted busque las afinidades electrónicas, de acuerdo a cómo lo definió el autor, y esto para que no se confunda si usted consulta internet o cualquier lugar, el criterio para ponerle signos positivos o negativos a las afinidades electrónicas. O sea, en el fondo es una energía, y la convención dice que si se requiere energía, entonces tiene un símbolo positivo, como la energía de ionización. Y si se libera energía en el proceso, entonces el signo es negativo. Esa es la convención de signos, para que usted tenga presente eso y no mire unas
tabla y diga que en un eje una aparece positivo y otra negativo. Depende del autor cómo lo definió. Bueno, entre las formas de definir la afinidad electrónica, ya hemos dicho, las ideas centrales es que se forma un anión. O sea, se incorpora un electrón a un átomo gaseoso neutro. Y en ese proceso hay involucrada una energía. Si el átomo tiene mucha afinidad por el electrón, como indica el nombre, ese electrón que entra al átomo gaseoso neutro, en el proceso, como hay un entorno electronegativo elevado, para acomodar esa carga, entonces ese proceso va a ser exotérmico, va a liberar energía, en otras palabras, va a estar favorecido. Por eso que cuando miramos los valores de las afinidades electrónicas, en el caso del grupo de los halógenos, los vecinos al flúor, que son los más electronegativos, ahí usted va a encontrar que están los valores más altos y negativos, ya que hay mayor liberación de energía. Entonces, como señala aquí, suele ser exotérmica, o sea, negativa, y la segunda afinidad electrónica suele ser positiva. Asimismo, como hemos visto en la energía de ionización, en su tabla periódica está descrita la primera energía de ionización. Pero si busca una tabla más completa, puede encontrar la segunda energía de ionización o la tercera energía de ionización. Depende cuál sea el catión que se forma. Por ejemplo, en el sodio sabemos que bueno, es el ion sodio 1 más. En el magnesio es magnesio 2 más. En el aluminio es aluminio 3 más. Entonces estamos hablando de la salida de un electrón, después el siguiente y del siguiente. No al mismo tiempo cuando se trata más de un electrón. Muy bien. Entonces, si quisiéramos contrastar la energía de ionización con la afinidad electrónica, podríamos indicar que son procesos opuestos, ¿no? En uno se separa un electrón y en el otro ingresa un electrón. Y en ambos casos hay involucrada energía en el intercambio. Aquí para el oxígeno, en esta representación, nosotros, si buscamos la posición del oxígeno en la tabla periódica, ¿qué número de grupo es? A. Ya los grupos no se cuentan así. 16, entonces, profe. Ahora sí, recuerden que ahora son números arábigos, ¿no? Ya no son ni números romanos ni con las letras. Eso por recomendaciones de la UPAC. Ok, entonces, del oxígeno, ¿qué es lo que sabemos que forma? ¿Catión o anión? Anión. Anión. Anión, ¿no? Entonces, digamos ya por uso y por verlo, y por, entre comillas, lógica, no se nos ocurriría poner que oxígeno 1 más, oxígeno 2 más, porque inmediatamente lo que se diría es, no, es que el oxígeno forma un anión, o sea, el oxígeno es electronegativo. Entre comillas, no puede formar iones positivos. Eso en las condiciones que nosotros lo conocemos aquí, ¿no? Pero si ya estamos hablando de energía a diferentes alturas en la atmósfera, la energía solar, entonces puede que las especies sí estén ionizadas de esa manera. Pero bueno, aquí en esta representación aparece la energía de ionización de especies de oxígeno. Si se fijan aquí en la parte inferior,
leemos así, el oxígeno 2 menos, hay una flecha, oxígeno 1 menos más un electrón. El oxígeno 1 menos a oxígeno atómico neutro 0 más un electrón. Ahora el oxígeno atómico neutro a oxígeno 1 más un electrón. El 1 más a 2 más un electrón. El 2 más a 3 más un electrón. Fíjense cómo varía cada una de las energías de ionización para eso, estos procesos hipotéticos, ¿no? De convertir el oxígeno en un ion positivo y del otro lado en un ion negativo. ¿Cuál es el proceso a la vista que consume menor energía? Según esta gráfica. De oxígeno 1 menos a oxígeno elemental. ¿Te refieres a esto? Sí. Pero fíjate acá es cero, acá nada, acá lo que hace es liberar. Entonces, en ese caso sería 1,3, que libera más. ¿Me estás hablando cuál? De esto aquí. No, el 1,3, el de la barra más alta. No, porque esto es positivo. Ah, ok. Acá estamos poniendo negativo por debajo de cero. Sería el 141. Pero mira los valores. Aquí, bueno, de hecho aquí dice ionización 1 menos, 0, 1, 2 y 3. En este proceso, en el 1, se consume energía. En el 1 se libera, ya que lo que Se libera energía. Entonces, recuerden, eso lo he dicho en más de una ocasión, los procesos energéticamente favorecidos son los que liberan energía. Entonces, aquí lo que señala este valor negativo es que este proceso está favorecido. Solo viendo el valor de la energía y que es negativo, que es un proceso exotérmico. Entonces, en esta ilustración, lo que estamos mirando son las dos cosas, tanto la ionización como la afinidad electrónica. La ionización significa separación de un electrón. La afinidad electrónica sería lo contrario, ¿no? La incorporación de un electrón a un átomo neutro para la afinidad electrónica. Aquí estamos viendo el oxígeno, aquí está neutro. Si se incorpora un electrón, forma el ion oxígeno 1 menos. Con respecto a los otros procesos, aquí la energía es más baja que aquí en el neutro, que en 1, que en 2 o que en 3. Entonces, cuando analizamos la afinidad electrónica, aquí sí es más. Podría anotar allí en su cuaderno, al hacer gráficas de afinidad electrónica, hay que mirar con mucho más cuidado los valores y las tendencias. Para los que siguieron mi consejo de hacer algunas gráficas, no sé si usaron la afinidad electrónica, pero como son mediciones indirectas, inclusive cuando usted compara entre una tabla y otra, puede que haya algunas diferencias en cuanto al número. En la gráfica que hice referencia en el libro del Brown, allí aparece para el oxígeno menos 141 en kilojoule por mol, que es el valor que está aquí.
Entonces, la forma como está definida en el Brown, revísela en la página 263. Ahí te van a explicar cuando lo lea. 63. 263, en el capítulo 7, que es el capítulo de la tabla periódica. Ahí, al final de esa página, te dice que históricamente la energía, la afinidad electrónica se ha definido como la energía liberada al incorporar un electrón a un átomo o a un ion en estado gaseoso. Y ahí hacen el análisis de por qué el autor lo considera de esa forma. Como la energía se libera al agregar un electrón, la convención que utiliza entonces le pone signo positivo. Repito, cuando estudie la afinidad electrónica puede encontrar, según el autor, una definición y por eso en las tablas puedes encontrar el mismo valor con un signo positivo o negativo. Entonces tienes que leer lo que el autor está indicando con ese signo positivo o negativo para que no se generen confusiones. Entonces aquí con esta ilustración lo que estamos diciendo es lo que ya conocíamos, ¿no? Lo único que ahora estamos interpretándolo en función de las energías. Cuando ustedes les piden escribir un ion del oxígeno, usted va a poner un ion con carga negativa. Aquí el intercambio energético es el que está justificando que efectivamente forman aniones, o sea, con carga negativa. Y en el caso de los del otro extremo de la tabla periódica, ¿por qué forman cationes? A raíz de las energías involucradas en la ionización del átomo. Bueno, la electronegatividad, que en algunos textos puede estar representada por esta X o Xi, de la letra griega, y el carácter metálico. Ya hemos visto eso del carácter metálico, su nombre lo dice, ¿no? ¿Cuáles son los que en la tabla periódica, los grupos de los metales alcalino, alcalino, terreno? Y en el caso de la electronegatividad de Pauling, que es la que aparece en las tablas periódicas, también hemos dicho que ese valor que está allí mide la tendencia de un átomo a traer los electrones hacia sí. Fíjense que está relacionada con, o es parecido al concepto de afinidad electrónica, ¿no? El átomo más electronegativo va a tener o a mostrar una mayor tendencia de atracción de los electrones. Ustedes me dirán, cuando estudiaban el enlace químico o cuando le hablaban los enlaces químicos, les decían que el más electronegativo, no sé qué palabras usaban, pero a lo mejor le decían que jalaba más o atraía más hacia él o lo que fuera que le dijera, ¿no? Pero que había una separación de carga debido a que un átomo era más electronegativo que el otro, o les robaba la carga, no sé, ¿cómo se lo decía? Que la electronegatividad era la tendencia del átomo a, bueno, básicamente lo que dice ahí en el Borgen, ahora que lo veo, a que atraía o los electrones entre sí. Pero cuando lo representaban, no le ponían una carga positiva y negativa diciendo que estaba más del lado desplazado o más de un lado del otro, que ese tipo de descripciones cualitativas. En mi caso no, cuando nos enseñaron electronegatividad y los enlaces, simplemente utilizamos la electronegatividad para restar, por así decirlo, y ver qué tipo de enlace se formaba. Ya, Okay. pero así es que una explicación a fondo nunca me la dieron. Bueno, eso que tú mencionas, esa resta, olvídense de eso. Eso no tiene una base. De hecho, si va a buscar en el Brown, ni siquiera se lo va a encontrar allí. De que si la diferencia
electronegatividad es mayor que 1.7 o sea, es tal. Si es menor, es tal. O sea, en realidad nosotros hablamos de porcentaje de carácter iónico, porcentaje de carácter covalente. Cuando veamos lo de los modelos de los enlaces. Pero sí hay una idea de que lo positivo se junta con lo negativo y el negativo atrae más el electrón y ese tipo de ideas cualitativas que ahora esperemos podamos mejorar el lenguaje para referirnos a lo que está ocurriendo. Aquí partimos de hablar de que hay una densidad electrónica, hay una nube electrónica, hay orbitales que contienen esos electrones y por lo tanto la interacción electrostática es la que define la cercanía o la lejanía de esa nube electrónica con su respectivo núcleo. Y hemos estado discutiendo e incorporando el término de la carga nuclear efectiva para entonces tener una explicación más acabada de por qué ocurre ese comportamiento. Aparte que estamos analizando los átomos aislados. La tabla periódica es una idealización de los elementos. Aquí se ve cada elemento solito y estamos utilizándolo como si ellos no estuvieran unidos y es nada menos cierto que eso, ¿no? Estos átomos o el elemento en sí está formando parte de compuestos, de mezclas, de minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta tabla periódica podríamos decir que es una idealización del comportamiento de los átomos y los elementos. Entonces, en la electronegatividad de Pauling, el número que se asigna, que vimos que el máximo era el 4 para el flúor, yo les comenté que habría que reflexionar cómo se llegó a esos números. Creo que también les mencioné que hay otras series de electronegatividades, no solo la de Pauling, que esta es la más difundida, pero el análisis a partir del cual se deduce esa escala de electronegatividad de Pauling tiene que ver con la energía de ionización y las afinidades electrónicas, porque ahí están justamente involucrados la transferencia de un electrón. Transferencia ya sea separándose del átomo o incorporándose en el átomo. Entonces, esa electronegatividad es, dice aquí, un compendio, un promedio de esos valores. Y aquí está la escala que él estableció, así como la escala de pH que ustedes también conocen. La escala de pH, ¿entre qué rango está? ¿Recuerdan la escala de pH o no dieron pH? De 0 a 14. Ajá, correcto. Ok, entonces ahí donde está anotando, haga dice hay dos elementos A y B, número atómico 1935, escriba la configuración electrónica, indique la posición. Vamos a ver si lo puedo hacer sin mirar la tabla periódica. Si el número atómico es 19, vamos a contar, ¿no? En el primer periodo, ¿cuántos elementos hay? Es el potasio. En el primer periodo. hay Dos elementos. Dos. Recuerden que los números se repiten, ¿no? 2, 8, 8, 18, 18. Y cuando aparece los orbitales F, entonces se suman 14, 32. Entonces, los periodos de la tabla periódica los contamos fácilmente así, ¿no? Así que si es 19, contamos 2 más 8, van 10, más 8, 18, más 1, 19. Así que tiene que estar en el grupo 1 y en el cuarto periodo. O sea, eso sin mirar la tabla periódica. Si nos vamos al 35, sumamos de nuevo 2 más 8, 10 más 8, 18, más 18, 36. 36 sería
el gas noble, pero como es 35 sería uno menos. Así que debería estar en el grupo 7. ¿Se entiende esa suma, sí? En el grupo 17. Sí lo entendí, pero aún Sí, no tengo una conversación profunda para decírselo así simplemente. ¿Pero qué? Que aún no me acostumbrado a utilizar ese método, así que sería más Ah, práctica, pero sí se entiende. ok, es que la tabla periódica, por eso es periódica, ¿no? Y cuando uno Profesor, le... Dígame. cuando termine la explicación lo podía repetir porque me quedé. Básicamente lo expliqué en una de las clases anteriores, que se tenían que se iban sumando por los periodos, los grupos. O sea, en la tabla periódica decía la idea, por eso que es periódica, porque hay cosas que se repiten. En la tabla periódica inicia el primer periodo con 2 elementos. En el segundo hay 8. En el tercero, cuando llegas al cuarto, es donde aparecen los subniveles D, que hay 10. Entonces la suma es 2, 8, 8, 18, 32. O sea que hay una repetición en esta secuencia. Sí, ya estamos aquí. Eso. Decirle a León ahorita que mañana vamos a mover a los depósitos y detallar eso para estar. Le voy a decir que pasa el de León acá. Okay. Entonces la idea de utilizar la tabla periódica en función de la, porque estamos analizando la configuración electrónica, para contar cómo estos números se repiten, puede utilizarlo como una mnemotecnia, como alguien comenta, bueno, si lo acostumbra a hacer de otra manera, aquí estamos buscando una forma, diría yo, rápida de ubicar el elemento en qué grupos se encuentra, ¿no? Ahora, aquí dice, compare 3 propiedades periódicas, radio atómico y energía de ionización y electronegatividad de ambos elementos. Entre el 19 y el 35, ya dijimos que el 19 está en el grupo 1 y el 35 en el grupo 17. ¿Cuál sería más electronegativo? El del grupo 17, o sea, el 35. ¿El grupo? 17. El grupo 17, ¿no? Porque tendría mayor tendencia a atraer un electrón. ¿Cuál tendría mayor energía de ionización? Estamos comparando grupo 1, metal, con grupo 17. ¿Cuál forma un catión, entre comillas, más fácilmente? O sea, con menos inversión de energía. ¿Un metal o un no metal? Metal. El metal, Metal. claro. Entonces esperaríamos que el otro tuviera mayor energía de ionización, o sea, se necesitaría más energía para arrancar o desprender ese electrón. Y con respecto al radio atómico, el de número atómico mayor 35 versus el 19, El 35. ¿tendría mayor radio? No, tendría menor. El de mayor radio es el de 19. Correcto. Y allí, con el análisis, ¿en qué lo basamos?
En la configuración electrónica. Ya, pero ¿qué más específicamente? Porque estamos moviéndonos en el mismo periodo. En los electrones que están. A ver, recuerden que el radio, en mente debemos tener el dibujito, ¿no? Uno al lado del otro y esa distancia de ese núcleo al otro núcleo. Si estamos comparando 19 cargas positivas con 19 cargas negativas en el átomo neutro y allá 35 con 35 en el mismo periodo. Entonces tenemos que preguntar, bueno, de acuerdo a la interacción entre cargas opuestas, ¿dónde hay mayor interacción? Porque los electrones que se añaden están en el mismo nivel, en el nivel 4. Y lo siguiente que pensamos es, bueno, ¿qué pasa con la nube electrónica? ¿Dónde se contrae más? ¿Dónde se contrae menos? Muy bien, entonces, con la tabla periódica, si usted se ha dado cuenta en las clases que hemos tenido, se requiere análisis y justificación de por qué la variación es de tal o cual forma. Es distinto a la parte de estequiometría, donde requerimos también habilidad numérica de interpretación, de expresar con una ecuación, tal vez, cuando los cálculos no sean directos. En estequiometría, los cálculos más directos es que usted le diga, tiene tantas moles, aquí tiene la ecuación ajustada, y dígame cuántas moles se producen. Y usted nada más pone y copia y tacha y tacha y tacha y obtiene un resultado. Esa es como lo más simple de los cálculos. Evidentemente que eso lo debe saber, ¿no? Pero no es el tipo de ejercicio que estamos buscando desarrollar destrezas, al menos en esta etapa de la formación universitaria. ¿Alguna pregunta con respecto a la tabla periódica? Profe, Dígame. disculpe, eh, antes el compañero Rubén dijo que el análisis que usted hizo de contar los primeros elementos del primer periodo y llegar hasta 19 y 35, ¿usted cómo lo hizo? O sea, en el primer periodo hay 2 elementos, en el segundo hay tanto, más la cantidad hasta llegar hasta 19. Correcto, Ah, correcto. ok. ¿Alguna otra observación? Muy bien, les voy a pedir que en su libro revisen al final del capítulo 3, donde están los que dicen ejercicios adicionales y trabajen en esos ejercicios. ¿Cuál es, profesor? Capítulo 3, el capítulo de estequiometría. Recuerden que nosotros no estamos siguiendo el orden del Brown, ¿ah? Así que eso no genere ningún tipo de inquietud porque Brown hizo el libro como él quiso hacerlo, no pensando en la Universidad de Panamá ni en cómo le íbamos a dar acá. Así que estamos en estequiometría, que es el capítulo 3, la última sección que dice ejercicios adicionales. Sí, ya estoy ubicado, página 36, ¿no? Bueno, no sé, la verdad no sé en PDF cuál es, si la página coincide o no, pero es el capítulo 3. Muy bien.
¿Cómo están con el mini proyecto? Bueno, mi grupo por lo menos vamos bien, ya vamos a empezar la fase experimental en la otra semana O sea, para poder ya empezar. la recolección de ¿Qué datos. cosa? Y en recolección de datos, pues realmente nos No, que pusimos perdón, que buscar van, qué van a reacciones empezar, que se van a dan, empezar a recoger datos, quiero decir. más o menos. En nuestro proyecto que es sobre los plaguicidas, estamos un poquito contra la espada, o sea, estamos viendo qué hacemos porque está lloviendo mucho y eso puede afectar el resultado. Entonces, Pero ahí estamos viendo qué están trabajando ¿dónde? en nuestras casas, cada uno en sus casas. Y ya, ¿y cuál es la influencia que puede tener la lluvia? Por ejemplo, del rimaxato que vamos a utilizar, leímos en internet que necesita por lo menos 8 horas de sol. Entonces, ese sería un problema. Pero ¿y puedes buscar una fuente de iluminación alternativa? No lo había pensado. Porque es por efecto de la temperatura, ¿no? Sí, profe, podríamos hacer eso, pero como estamos trabajando en eliminar las malezas, creo que con eso no se puede, diría yo. ¿Están trabajando en qué? Eliminar malezas. Bueno, dime por qué no se puede, porque como yo no estoy viendo lo que están haciendo, tengo que ver si se me ocurre otra cosa. Es que, ok, no sé qué otra fuente de iluminación usaríamos, ya que como vamos a comparar el rimaxato con el binare, el 4 y el 5%, y el paraquat también, no sé de qué manera podríamos buscar otra fuente de iluminación. Pero ustedes están, cuando dices maleza, es porque están afuera de la casa o no sé dónde. Sí, profe. Y eso por efecto de la lluvia, estoy hablando nada más. Porque, bueno, no ha llovido todos los días tampoco. Y la pregunta es si en el diseño es obligatorio que sean 8 horas todos los días, continuo por cuántos días, o es en periodos espaciados, o cómo es el diseño. Ok, estaríamos regando los plaguicidas una vez a la semana, o sea, sería una vez a la semana, Regando, ¿cómo así? Aplicando. sí, en las malezas. Porque la comparación es del rimaxato con el binare. Ajá, y la maleza es en un área específica de tanto, no sé, si centímetros cuadrados o qué. Eso todavía no lo hemos medido, ya que acabamos de empezar la fase experimental, pero sí, es en nuestra casa. Porque, bueno, vamos a suponer si la maleza, o sea, estoy pensando en que la maleza con todo y tierra donde esté metida, la sacas como si fuese un poco de césped, y pensando en que lo vas a dejar allá afuera y por el tema de la lluvia, pero puedes tener un control adentro que lo ilumines directamente con una lámpara, una luz, un foco, lo que tú quieras, y comparar esos efectos, ¿no? Aquí lo que nos interesa más que si el agua te va a dañar es el experimento, es que tú busques algunas alternativas y digas, bueno, esto lo hice en esta pequeña parcela fuera de la casa, pero el día tal llovió en tanto espacio y después tuve 2 días de sol y todo, o sea, hay que recoger toda la bitácora. Pero dentro de la casa tenía coloqué también en un recipiente, en una caja de madera, en una caja de lo que sea, y lo mantuve permanentemente 8 horas al día con una luz amarilla, luz blanca, luz de donde sea, para ver si observas algún efecto distinto del ambiente natural, ¿no? A eso me refiero con el diseño. O sea, cuando uno está probando, y aquí a mí más lo que me interesa es que si al final vas a hacer un descubrimiento,
es que puedes utilizar la metodología científica y modificar variables. Y si en el plazo que tienes pensado obtener algún resultado, pues se observa la influencia o no de ese factor luz, ¿no? Artificial o luz solar. Pero tú puedes decir, bueno, estaba recomendado donde leí que fuera natural, pero ante la ausencia de... No es que no haya luz natural, claro que va a haber, pero el tema es la lluvia, ¿no? Ok, profe, gracias por la observación. Que puedes introducir alguna de esas variables. Recuerda que estás experimentando, ¿no? ¿Alguien más? Raúl, ¿en qué quedó lo que va a hacer tu grupo? Nunca supe. Profe, vamos a hacer el que usted nos propuso, el de las baterías. Estamos por así decirlo, el planteamiento del problema para empezar con el diseño metodológico. Y después empezar con la recolección de datos, que para ello tengo pensado armar un pequeño circuito para determinar el voltaje de la batería. Ok, tu grupo está allí, porque tú me dices que están pensando en el problema. Quiero saber qué avances, qué ideas por lo menos hay de qué cosas se pueden hacer. No sé si están aquí en la sala Stephanie y María Madrid. Yo sí. A ver, lo que quieren ver, Raúl, entre las cosas que quieren ver, que cómo se descarga, o en qué condiciones, o etcétera, etcétera. O sea, de la primera es si la temperatura de la batería afecta en su funcionamiento con la descarga voltaica que nos proporciona. En sí, las baterías que compramos normalmente AA y S tienen 1,5 voltios, pero queremos determinar si está muy fría, este voltaje cambia, o si está muy caliente, este voltaje es menor o mayor. Para eso lo estaría probando con un voltímetro que ya tengo, y con el pequeño circuito, y también si se puede con un foco, o si vamos que la intensidad del foco cambia, o es mayor o es menor. Ok. Entonces, hay algunas prácticas que se hacían, yo no sé si todavía, pero tienen que también ver con con el sol, ¿no? De que cuando aparentemente la pila se estaba agotando, decía, el dicho popular era ponla al sol para que se recargue. Ahora, puede que eso sea simplemente... Yo lo hacía con las baterías anteriormente. Puede que sea un mito. Ahora que eres estudiante de ciencia, tú podrías decir, bueno, tenía 3 muestras, no sé con cuántas muestras de pilas vayan a trabajar, y que se ocupen simultáneamente. Si mides el voltaje al inicio, de que bueno, las pilas están nuevas, no deben marcar el voltaje ese o próximo a, y que las pongas idealmente en el mismo dispositivo por tantas horas, y midas y vas recolectando una tabla de datos, y después en función de esa variación que vas observando, puedes ponerla al sol por 1 hora, 2 horas, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para recoger datos, ¿no? Sí, por eso que quiero armar el circuito lo mejor posible, y tratar de armar por lo menos un circuito para AAA, un circuito para AA y un circuito para las grandes, ¿cómo se llama? Las tipo C o las tipo D. O sea, las cuadradas y las redondas grandes. Las cuadradas, sí, la de 9 volts. Ok. Pero procuren hacer eso rápido. Miren que el tiempo va corriendo. Ya hoy estamos terminando la semana 9, ¿no? Después no vaya a ser que la ausencia de datos se deba a que después todos los días llovió y ya no pude recoger ningún dato. Ok, ¿quién más? Profe, Lauris. soy Lauris. Le quería hacer una pregunta. ¿Yo le puedo tirar carbonato de calcio al compostaje para regular la acidez de fermentación? Bueno, ¿y tienes alguna idea de cuál es el pH actual en el que estás trabajando? No, pero sí lo podría averiguar. Bueno, sí, si quieres utilizar la cal, el carbonato de calcio para modificar pH,
La respuesta sería sí, que sí lo puedes usar. El tema es que la variación del pH es muy lenta. De hecho, Ok. si tú intentas cambiar el pH del suelo simplemente por mezcla, vas a tener que esperar un periodo importante para ver cómo esos amortiguadores que hay allí regulan la acidez. O sea que me refiero a que no es una cosa instantánea, de que se lo añadiste y ya le cambió el pH de una vez. Ok, profe, ahora una pregunta. Si yo tengo lombrices allí en el compostaje, al tirarle el carbonato de calcio, ¿se pueden morir las lombrices? Claro, pues tú tienes que reconocer, primero tienes que conocer cuál es bueno, ese análisis no lo vas a hacer, ¿no? Porque depende de qué especie sea, pueden ser muy sensibles. Así que lo recomendable aquí es que hicieras uno con y otro sin. A ver, Ah, perfecto, profe. Gracias. Profesor, el grupo de Lina Campos y Rubén, del grupo de los productos de limpieza, ya está en fase de experimentación. Ya para la próxima semana. ¿cuántos productos diferentes del mercado están usando? Aproximadamente 9, porque casi los dos estamos haciendo dos diferentes, cada miembro. Ok, y recuerden que en su metodología, creo que se los mencioné, cuando vayan a escribir los procedimientos y muestren sus evidencias, ustedes como estudiantes de química deben tener las medidas de seguridad ahí pendientes, ¿no? Pues no sé qué volúmenes de mezcla están utilizando ni nada de eso. Recuerda que lo que se va a observar cualitativamente con mucho volumen es lo mismo que vas a utilizar con poco volumen. Ok. Entonces, es importante dosificar esas cosas para evitar cualquier incidente. Ok, gracias. Profesora, yo soy del mismo grupo de Rubén y nos quería comentarle que nosotros para realizar la experimentación lo que propusimos fue colocar pues en una planta o algún alimento, o sea, material orgánico dentro de una caja que forraríamos con papel de aluminio o plástico. Y entonces hacemos la mezcla en un recipiente, colocamos la planta como al lado, lo cubrimos con esa caja de cartón cubierta con plástico o aluminio. Ajá. Y en un lapso de 2 horas revisamos cuánto daño le ha causado a la planta y en 24 horas cuánto daño también le causó a la planta. Ok, muy bien. Bueno, déjenme contarle que en algún momento en los laboratorios nuestros hicimos una experiencia nada más para ver por el uso de los reactivos en los laboratorios, ¿no? El ambiente oxidante que había allí, o ácido, y colocábamos plantas de distintas especies y le íbamos midiendo y siguiendo, y las plantas morían rápidamente. O sea, eso para darte cuenta que en un laboratorio, y eso que es de docencia, un laboratorio de investigación, ¿no? El estar expuesto a estos contaminantes en el aire, pues sí tiene impacto. Y si uno cree que respire y que no pasa nada, pues sí pasa algo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Profesor, antes de continuar. Bueno. Le quería preguntar algo, que es que nosotros vamos a trabajar con un proceso de saponificación. Entonces, para esto se requiere soda cáustica. Obviamente, como es un material corrosivo, no se vende con facilidad y todo esto. Entonces, estuvimos investigando y al parecer se puede suplementar con la potasa. Quería saber si me podría validar esa información o no sé. Sí, claro que sí, sí. Pero habría que pasarlo por algún proceso exterior o ya utilizarlo. No, puedes utilizarlo directamente. Claro, Vale. con el cuidado que tú mismo dices, ¿no? Recuerden que es cáustico, es corrosivo, quema, entonces hay que manipularlo con cuidado. Y atento a las fechas también, porque hay veces que la potasa se endurece demasiado, después no la puedes manipular muy fácilmente. Y si no tienes en tu casa algo que romper esos cristales, puede tener problemas, ¿no? Así que fíjate bien en la fecha cuando lo vayan a comprar.
Profe, Profesor, yo soy del mismo grupo que Isaac. Mi pregunta ahora es referente a la medición del pH. O sea, cuando nosotros hacemos la experimentación, usualmente hay que medirle el pH a la barra de jabón diariamente, pero como dijo que es un proceso lento, variaría si se la mido cada 2 días como tal o cada 3 días. Bueno, y yo solo te puedo dar una hipótesis de lo que podría o no podría variar. Si tú sabes de partida, por ejemplo, la potasa hay de esperar que tenga un pH muy, muy elevado. Entonces, si ese valor se mantiene, tú tendrías que neutralizar un poco. Por eso es el control de pH, ¿no? Porque cualquier producto que su fin último es aplicarlo, utilizarlo en la piel o donde quieras, debes estar seguro de que el pH que estás reportando es el pH correcto. Así que yo diría que sí es necesario hacer un seguimiento diario. Del pH. Ok, listo. Gracias. Profesor, en el caso de nuevo en el grupo de los productos de limpieza, ¿usted recomienda que esa misma caja que yo voy a revisar 24 horas después sea la misma que yo voy a revisar en el lapso de 2 horas? ¿O eso para nuestro propósito no importa? De cómo vaya a afectar si la abro antes o no. Ok, si tú quieres ver solo el efecto sobre, no tendría nada que ver. Ahora, si tú quieres de alguna forma cualitativa medir cuál fue el efecto, entonces deberías tener un control. Ok. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, les anuncio. Bueno, yo le iba a decir a nuestro avance. La verdad, nosotros ahorita mismo no tenemos preguntas en sí. El coordinador de nosotros es Joan, pero nos dijo que iba a tener problemas con el internet, así que no iba a poder conectarse. Nosotros estamos haciendo lo que es lo de las bebidas azucaradas, la pasta de dientes y los sazonadores. Nosotros hasta el momento lo que pudimos hacer fue contactarnos con la empresa de la Doña de Sazonadores y del Monte para saber básicamente como las cosas que son realmente esenciales para nuestro producto. Y por lo menos de mi parte que me toca el sazonador, es más el proceso de verdura a polvo, pues hacer eso y poder medir la cantidad de tiempo comparado con los que son comerciales, o sea, medir lo que estoy haciendo con los comerciales para ver si realmente están haciendo el mismo efecto, solamente que sin lo dañino o el exceso de conservantes químicos que tiene eso, pues. Y entonces los demás compañeros ya vimos la metodología para saber lo que es de la bebida azucarada y lo que es de la pasta de dientes. Okay. Bueno, igual no creo que te vayan a dar todos los secretos, ¿no? De cómo... Exacto. Porque sí, efectivamente, uno cuando utiliza especias, sazonadores naturales, corre contra el tema de la oxidación, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son las reacciones que participan ahí, por lo cual es necesario para en el tiempo no sufran alguna degradación, algo que no solo cambie el sabor, sino que pueda generar algo que represente riesgo. Les decía que les anuncio que nuestro próximo parcial va a ser esta semana que sigue, no, la de más arriba, sobre los temas que hemos visto hasta ahora, leyes ponderales, estequiometría y tabla periódica. Entonces, si no hay más preguntas, terminamos aquí y nos vemos, Dios mediante, el lunes. Profesor, los temas eran leyes ponderales, estequiometría y la tabla periódica. Sí, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sí. Está bien, profesor. Gracias. Bueno, feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente, pase buenas tardes.